Imagínate que con solo 19 años decides abandonar la Universidad de Stanford porque tienes una idea que va a revolucionar la medicina para siempre. Imagínate odiar las agujas tanto como el resto de la humanidad y crear un pequeño dispositivo capaz de realizar cientos de tests médicos complejos, usando solo una sola gota de sangre extraída de la yema del dedo. Rápido, indoloro, barato y disponible en cualquier farmacia. Hablamos de Elizabeth Holmes, una joven carismática, obsesionada con Steve Jobs, que vestía siempre de jersey negro de cuello alto y hablaba con una voz artificialmente profunda para proyectar autoridad. El mundo entero se lo creyó. Los hombres más ricos y poderosos de Silicon Valley y Washington invirtieron cientos de millones. La empresa, llamada Theranos, llegó a estar valorada en $9.000 millones. Elizabeth se convirtió en la multimillonaria más joven del mundo por méritos propios. Ella era el nuevo genio, el nuevo mesías de la tecnología médica. Pero había un pequeño secreto oscuro en el corazón de Theranos, un secreto que nadie en su directiva se atrevía a investigar, porque estaban todos demasiado ocupados ganando dinero. El secreto: su tecnología revolucionaria nunca funcionó. Bienvenido a la cara humana del dinero. Hoy analizamos la terrorífica psicología detrás de la mayor estafa médica de nuestro tiempo. Silicon Valley funciona bajo una regla no escrita: fake it till you make it. Fíngelo hasta que lo logres. Las startups tecnológicas a menudo exageran las capacidades de su software para conseguir inversión, con la esperanza de que con el tiempo y el dinero suficiente, el software acabe funcionando de verdad. Pero Elizabeth Holmes llevó esta regla a un terreno letal. Elizabeth era una maestra del gaslighting corporativo y de la manipulación psicológica. No vendía un producto médico, vendía una historia. La historia de una joven genio que quería democratizar la salud y salvar vidas. Su verdadero invento no fue el dispositivo médico, al que llamó Edison. Su verdadero invento fue su propia directiva. Para blindarse ante cualquier crítica, contrató a los hombres mayores más poderosos, influyentes y peligrosos de Estados Unidos. Personas como Henry Kissinger, exsecretario de Estado, George Shultz o el general James Mattis. Ninguno de ellos sabía nada de medicina, pero sus nombres en el membrete de la empresa le daban a Theranos una credibilidad inquebrantable. Ningún inversor se atrevía a dudar de una empresa protegida por el propio gobierno de Estados Unidos. Elizabeth creó un ambiente de culto en la empresa. Los empleados que se atrevían a cuestionar la tecnología eran despedidos inmediatamente y amenazados por un equipo de abogados despiadados. Y mientras tanto, la mentira crecía cada día. La realidad tecnológica de Theranos era una absoluta pesadilla. La máquina Edison, esa que prometía analizar cientos de enfermedades con una gota de sangre, era un fracaso. Los resultados que daba eran erráticos, inconsistentes y a menudo completamente aleatorios. No había forma física de hacer esos test médicos con un volumen tan pequeño de sangre. Entonces, ¿cómo lo hacían en las demostraciones a los inversores? Hacían trampa. Crearon un sistema de gaslighting técnico. Elizabeth convenció a farmacias como Walgreens para que abrieran centros de salud Theranos. Los pacientes iban, les pinchaban en el dedo, pero Theranos cogía esa única gota de sangre, la diluía y luego procesaba la muestra en máquinas comerciales de la competencia, como Siemens. Es decir, Theranos cobraba a los pacientes por una tecnología revolucionaria que no existía y les daba resultados médicos cruciales, obtenidos ilegalmente en máquinas tradicionales. Lo más terrorífico es que para que esas máquinas comerciales pudieran procesar una gota de sangre, los técnicos de Theranos tenían que diluirla tanto que los resultados médicos ya no eran precisos. Miles de personas recibieron diagnósticos completamente erróneos.
pacientes que creían que tenían VIH cuando no lo tenían, o personas con problemas cardíacos a las que les dijeron que estaban perfectamente sanas. La avaricia y el ego de Elizabeth estaban poniendo en riesgo la vida de miles de personas. Pero todas las mentiras, incluso las de Silicon Valley, tienen fecha de caducidad. El pánico en Theranos era insoportable. El segundo al mando de la empresa, Sunny Balwani, que secretamente era el novio de Elizabeth y 20 años mayor que ella, se encargaba de enforcing el reino del terror. El ambiente era tan tóxico que los propios empleados empezaron a sabotear la empresa desde dentro para proteger a los pacientes. Pero entonces, un valiente joven empleado llamado Tyler Schultz, nieto de George Schultz, el poderoso miembro de la directiva, decidió que no podía más. Robó información interna que demostraba la fraude y se la entregó a un periodista del Wall Street Journal llamado John Carreyrou. Carreyrou comenzó una investigación periodística despiadada. A pesar de las amenazas legales masivas de Theranos, el artículo se publicó en 2015. El mundo entero vio la verdad. La FDA intervino. Los centros de salud fueron cerrados. Las investigaciones federales revelaron que Theranos era una estafa piramidal de ingeniería médica. La empresa que valía 9 millones pasó a valer 0. Elizabeth Holmes, la Steve Jobs de la medicina, fue acusada de fraude masivo. Durante el juicio, intentó usar su última carta de manipulación psicológica, acusando a Balwani de abuso, pero el jurado no se lo creyó. En 2022 fue condenada a más de 11 años de prisión federal. Perdió su imperio, perdió su fortuna y, lo más importante, perdió su libertad, convertida en un símbolo de la arrogancia tecnológica. La terrorífica historia de Theranos nos deja 3 lecciones fundamentales sobre el coste de la avaricia y la manipulación. Lección número 1. El peligro de la cultura de la hype. Invertir basándote solo en el carisma de un fundador y una buena historia es una receta para el desastre. La debida diligencia técnica, verificar que el producto funciona de verdad, es innegociable, incluso cuando los nombres más poderosos del mundo están invertidos. Lección número 2. Fíngelo hasta que lo logres no aplica a la salud humana. Puedes exagerar las capacidades de una red social o de una aplicación de comida a domicilio, pero cuando juegas con diagnósticos médicos, estás jugando con vidas. La ambición nunca puede estar por encima de la seguridad del paciente. Lección número 3. La manipulación psicológica funciona. Elizabeth Holmes engañó a algunas de las mentes más brillantes y astutas de Estados Unidos. Su carisma, su voz artificial y su jersey negro eran armas diseñadas para desactivar el pensamiento crítico. Nunca subestimes el poder de un manipulador carismático. Elizabeth Holmes engañó a Silicon Valley con una tecnología médica falsa en pleno siglo XXI. Pero, ¿qué pasa cuando la estafa no es tecnológica, sino matemática? ¿Qué pasa cuando el fraude lo comete el hombre más respetado de Wall Street, un expresidente del Nasdaq, creando la mayor estafa piramidal de la historia de las finanzas? Un fraude de 65.000 millones de dólares que robó el dinero de jubilación de miles de personas, basándose en un simple y despiadado esquema de Ponzi que nadie se atrevió a cuestionar hasta que fue demasiado tarde. En el siguiente vídeo podrás descubrir la oscura y matemática psicología de Bernie Madoff y la mayor estafa piramidal de la historia. Nos vemos allí y recuerda, la mente domina al dinero.